Esta es Venera 4, una sonda espacial soviética a punto de intentar el primer aterrizaje en otro planeta, Venus. En ese momento, se sabía muy poco sobre este misterioso planeta, pero los científicos creían que bajo su gruesa capa de nubes había un mundo no muy diferente de la Tierra, con una atmósfera de aproximadamente 14 psi y temperaturas similares a las terrestres. Pero pocos sabían sobre el tipo de mundo al que esta pobre sonda espacial estaba a punto de entrar. Cuando golpeó la atmósfera a 40.000 kilómetros por hora, su paracaídas se desplegó y la antena comenzó a enviar datos. Al principio, la presión atmosférica era similar a la de la Tierra y la temperatura estaba alrededor de los 30 grados. Pero a medida que descendía más en la atmósfera, las lecturas empezaron a volverse locas. Una atmósfera rápidamente se convirtió en 10 se convirtieron en 20, y cuando la temperatura se situaba por encima de los 200 grados, de repente, la sonda espacial se agrietó y se perdió toda comunicación. El último dato que envió reveló una atmósfera que era 22 veces más densa y 250 grados más caliente que la Tierra. Pero ahora que los soviéticos sabían lo dura que era realmente Venus, estaban aún más decididos a llegar allí. Te mostramos estas increíbles imágenes para mostrarte cómo los soviéticos finalmente lograron aterrizar, tomar fotos y grabar audio en la superficie del planeta más cercano a la Tierra. Las primeras sondas espaciales tenían un diseño relativamente simple. El módulo de aterrizaje era una esfera de titanio de 1 metro de ancho, presurizada en su interior a alrededor de 25 atmósferas. Tenía un puñado de instrumentos científicos para analizar la atmósfera y una batería para alimentarlo durante el descenso. El módulo de aterrizaje no tenía propulsores, y en su lugar utilizaba su propia resistencia aerodinámica y una serie de paracaídas para aterrizar. Pero con la densa atmósfera de Venus, esto resultó ser un problema. En lugar de caer rápidamente a través de la atmósfera en cuestión de minutos, Venera 4 golpeó la atmósfera como un muro y rápidamente se deslizó a tan solo 18 kilómetros por hora, mucho más lento de lo esperado. Esto significaba que la nave espacial tenía que soportar 90 minutos dentro de la atmósfera de Venus, constantemente expuesta al calor y la presión hasta que fuera aplastada. Los soviéticos se dieron cuenta de que una vez que ingresaban a la atmósfera de Venus, el tiempo era limitado, por lo que tendrían que pasar a través de la atmósfera antes de que tuviera tiempo de aplastar o fundir el módulo. Para llegar a la superficie de Venus antes de ser destruidos, los soviéticos rediseñaron la sonda espacial para que cayera más rápidamente a través de la atmósfera. Agregaron una cuerda al paracaídas que impediría que se abriera, permitiendo que Venera cayera mucho más rápido. Estaba hecho de un material que se derretiría a 200 grados. Así que el paracaídas no se abriría hasta que la sonda estuviera mucho más cerca de la superficie. Dado que la presión en la superficie aún era desconocida, los ingenieros exageraron con la protección de Venera. Las paredes eran 2 veces más gruesas, y la sonda espacial ahora podía soportar una presión de 180 atmósferas. Es decir, estaban listos para someter a Venera al mismísimo infierno. Al golpear la atmósfera, el módulo se frenó por completo y desplegó su paracaídas. La cuerda hizo su trabajo y permitió que la sonda cayera rápidamente a través de la densa atmósfera de Venus. La sonda ahora estaba mucho más cerca de la superficie que en ninguna de las misiones anteriores, hasta que con solo 3 kilómetros por recorrer, el paracaídas se desgarró y la sonda comenzó a caer al suelo, estrellándose contra la superficie a 60 kilómetros por hora. Los soviéticos tenían otro fracaso en sus manos, o eso creían. Unas semanas después, al revisar los datos, notaron que una señal muy débil en realidad había estado transmitiendo durante 23 minutos después de que el módulo golpeara la superficie. Resultó que el módulo había sobrevivido, pero había sido derribado de costado, lo que debilitó la señal de la antena a la Tierra. Increíblemente, el último dato que envió mostró que la temperatura en la superficie era de unos asombrosos 500 grados. Ahora, el principal problema que limitaba su tiempo en la superficie, los ingenieros idearon una solución de enfriamiento genial pero simple para Venera 8.
Dentro de la sonda espacial había bloques de nitrato de litio, una sustancia parecida a la sal que tiene un alto punto de fusión. Esta es la cantidad de energía requerida para convertirlo de sólido a líquido. Para calentar este material, 1 grado, se necesitan poco menos de 2 joules de energía por gramo. Pero cuando alcanza su punto de fusión, cruzar ese límite de sólido a líquido requiere casi 300 joules de energía. Y así, este cambio de sólido a líquido absorbe una gran cantidad de energía calorífica, que se almacena efectivamente en el material, por lo que se colocaron bloques dentro del módulo para absorber el calor y alejarlo de los componentes eléctricos. Este sistema funcionó extremadamente bien, y Venera 8 llegó con éxito a Venus y sobrevivió durante 1 hora entera en la superficie. Los soviéticos ahora habían dominado el arte de llegar a Venus, pero el mundo aún no tenía idea de cómo se veía realmente este loco mundo. Y así fue como le tocó a Venera 9 tomar las primeras fotografías de Venus. El aterrizador fue completamente rediseñado una vez más. En lugar de usar paracaídas para el descenso final, Venera 9 tenía un gran freno de aire para frenar y un conjunto de patas de aterrizaje para absorber el impacto. Pero la característica más importante de Venera 9 era el sistema de cámaras. Tenía 2 cámaras móviles a cada lado del aterrizador que podían tomar un panorama de 360 grados del paisaje circundante. Pero diseñar una cámara que pudiera sobrevivir a la intensa presión y temperatura de Venus era otro desafío. Las cámaras se colocaron dentro del recipiente de presión del aterrizador, y 2 periscopios sobresalían hacia la ventana de presión supergruesa. Al final del periscopio había una pequeña lente que podía girar y escanear la vista de 180 grados de la superficie. La luz viajaría por el periscopio y a través de una lente que corregiría el efecto de la gruesa ventana de presión. Cada una de las 2 cámaras tenía grandes tapas de lentes que estaban diseñadas para desprenderse una vez que el sonda hubiera aterrizado. En Venera 9, solo una de estas funcionó. Esta fue la primera imagen tomada en Venus. En futuras misiones, las cámaras se mejoraron, tomando eventualmente imágenes en color de alta definición. En Venera 14, se colocó un micrófono a bordo. A continuación se presenta el audio real del aterrizaje de la sonda en la superficie y un instrumento perforando la superficie. En total, los soviéticos aterrizaron en Venus 8 veces. Con cada misión enviando increíbles imágenes y datos científicos sobre este misterioso planeta, un logro que aún no hemos logrado repetir 50 años después.